vectores. Si yo quiero calcular la dirección de esos dos vectores, yo le he puesto acá 30 grados y acá 30, ¿no? Fíjate que en el primer vector, en el vector A, no olviden que su dirección siempre va a ir en sentido antihorario. Entonces, esta es la dirección. Le puedo decir que el ángulo θ es 150 grados. Esa es la dirección del vector A. Caso contrario del vector B, en el vector B, sí, joven estudiante, el ángulo que forma, le voy a poner alfa, la dirección de esta es 30 grados. Ahí está la diferencia. Es importante cuando hablamos de vectores. Ahora, también hablamos un poquito del vector suma, ¿no? Habla de la resultante máxima. Es que lo que pasa en vectores, estudiante, es que, por ejemplo, este vector A y este vector B son colineales. Se llaman vectores colineales porque están en la misma línea de acción. Estos son los vectores más fáciles de operar. Cuando tú tienes dos vectores que están en una misma línea, simplemente reemplazas por un vector que va en la misma línea, pero simplemente sumas aritméticamente, porque son colineales. ¿Ya? Entonces tú podrías decir, si por ejemplo yo tengo un vector 7 unidades y tengo otro vector de 6 unidades, yo puedo decir que estos dos vectores, al ser colineales, simplemente voy a asumir y lo voy a reemplazar con un vector de 13 unidades que tenga el mismo sentido de los dos vectores que componen. Siempre que tengamos ejercicios con vectores, por favor, primero resolvamos los colineales, los que están en la misma línea. Misma línea, por favor. Ahora, hay vectores que también están en la misma línea, pero tienen sentidos opuestos. Vector A y vector B. En ese caso, van a restar porque los dos vectores, al sentirse en sentidos contrarios, van a tener la necesidad de restarse. Por ejemplo, yo tengo un vector de 8 unidades y un vector de 10 unidades. Entonces, yo puedo decir, esos dos vectores son colineales porque están en la misma línea de acción. Por consecuencia, estos vectores se van a restar. Y 10 menos 8 es 2, pero ese vector 2, que es la resultante de esos dos vectores, tiene que ir en el sentido del mayor. Como el mayor va oblicuo hacia abajo, entonces tengo que indicar el mayor en ese sentido. En vectores es importante señalar este elemento llamado sentido. El sentido de vector es importante, estimado estudiante. Bien, vamos a ver un video más que el profesor Sergio nos comparte para poder ver operaciones ampliamente de vectores, ¿ya? Para poder complementar y luego poder acotar y hacer comentarios y seguir por favor, aprendiendo. Vamos a ver el video número 2 de vectores. Veremos ahora vectores en física, pero vectores segunda parte. En la clase pasada vimos el método del polígono, donde para poder sumar vectores, tenían que estar las flechas una a continuación de otra. Así es, querido alumno. Ese es un método y es un método gráfico. Ahora vamos a ver otros casos. Cuando sumas dos vectores o cuando sumas varios vectores y los llevas al plano cartesiano y lo descompones en sus catetos. Son otros métodos. Habíamos visto en la primera parte que para sumar vectores, para reemplazar varios vectores por uno solo, había un método gráfico que es el polígono. Ahora vamos a ver un caso especial que le llaman método del paralelogramo. Este solo se puede usar cuando hay dos vectores. Y ojo, solo se puede usar si parten de un mismo origen, que las colas estén en un mismo origen. Si nosotros hacemos paralelas al vector C y al vector A, se va a formar un paralelogramo. Y la suma, la resultante de estos dos, será justo la diagonal del paralelogramo. ¿Y cuánto es el módulo? ¿Cómo hallo el módulo de la resultante de la suma? Tiene fórmula para este caso especial. La raíz cuadrada del módulo de uno de los vectores al cuadrado más el otro módulo del otro vector al cuadrado más 2 veces el producto de los módulos por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que formaban en un principio. Observa esta aplicación donde nos exigen que para poder aplicar, nos exigen que estemos atentos, que para poder aplicar este método, porque hay dos vectores y nos piden la resultante, la suma, tienen que estar desde el mismo origen. Entonces, si yo traslado el vector de 4 unidades y lo pongo en el mismo origen de 3, justo coincide, observa el ángulo de 90 grados. Puedes reemplazarlo en la fórmula o en este caso especial, traslada la paralela tipo método del triángulo y la resultante quedará
5. Casos especiales para aplicar este método. Cuando los dos vectores tienen el mismo módulo y forman 60 grados, ya no es necesario aplicar la fórmula. La respuesta es el módulo de uno de los dos vectores, que son iguales, por la raíz de 3. Si es que los dos vectores son iguales, pero forman 120 grados, tampoco es necesario aplicar la fórmula. De frente, el módulo de la resultante va a ser igual al módulo de cualquiera de los dos vectores que son iguales. Y finalmente, si los dos vectores son iguales y forman 90 grados, la resultante, la suma de frente, es a raíz de 2. Ya no es necesario aplicar la fórmula especial. Veamos ahora el caso de descomposición vectorial. Anteriormente se observó que para sumar dos o más vectores se obtenía un solo vector que los reemplazaba. Ahora vamos a realizar el proceso al revés, el proceso inverso. Me dan el vector A y yo me imagino, por ejemplo, dos vectores que se arman, el vector A1 y el vector A2, que se están siguiendo desde el origen del primer vector A y cerrando la cabeza del vector A. Entonces decimos que estos son las componentes del vector A, componente A1 y componente A2. ¿Y esto cómo lo puedo aplicar? Mira este ejemplo. Tenemos dos vectores A y B, pero no tenemos el ángulo entre ellos, porque quisiéramos aplicar la fórmula especial con la raíz cuadrada, pero no tenemos el ángulo entre el vector A y B. Sin embargo, puedo imaginarme que las componentes del vector A serán 6 y 5, y las componentes del vector B serán 10 y 3. Entonces, como 6 y 3 son paralelos, se pueden sumar directamente, ¿recuerdas? Tendríamos 9. Y como 10 y 5 son paralelos, se pueden sumar directamente y tendríamos 15. Ahora sí, estas componentes sumadas forman un ángulo de 60 grados y aplicamos la fórmula para hallar el módulo y nos sale 21. Finalmente, vamos a ver la descomposición rectangular. Es similar a lo de arriba. Sin embargo, ahora vamos a dibujar, vamos a imaginarnos las componentes, pero que forman 90 grados. En otras palabras, es como si tuviera una hipotenusa y yo genero los catetos. Y ese vector hipotenusa, llamémoslo A, se puede representar como la componente X, la componente Y. Mira esta aplicación. Me piden sumar estos dos vectores A y B. Yo puedo trabajar con sus componentes. ¿Qué componentes tiene el vector A? Hacia arriba tiene 3 y hacia la derecha 4. El vector B, cuidado, hacia abajo, a la izquierda negativo -3 y hacia arriba 2. Si hago la operación entre las componentes, 3 y 2, me da 5 verticalmente. Pero cuidado en horizontal, 4 y 3 se restan y nos da 1. Si ahora las componentes rectangulares, la de X vale 1 y la de Y vale 5, puedo aplicar de frente Pitágoras y tenemos raíz de 26. Vamos a ver este último ejemplo, esta última aplicación. Me piden hallar alfa para que la resultante de estos dos vectores B y A sea vertical. Lo primero que voy a hacer es crear los catetos. De B le voy a llamar 16 por el coseno de 53, que es 3 quintos. Y el otro, el vertical, será 16 por 4 quintos. Observa el vector A, vale 12, pero no conozco su ángulo. Entonces a la componente en X le pongo la hipotenusa 12 por el coseno de alfa y a la vertical 12 por seno de alfa. ¿Y ahora qué hago con esto? Si me están diciendo que la resultante va a quedar vertical, quiere decir que todo lo horizontal se va a anular. ¿Y por qué se anularía? Porque 12 coseno de alfa es igual a 16 por 3 quintos. Al igualarlo nos queda coseno de alfa 4 quintos, es decir, el ángulo para que esto cumpla es 37 grados. Hasta la próxima, queridos alumnos. Jóvenes, como pueden haber escuchado, profesor, ha hecho un resumen muy preciso a lo que se debe conocer de vectores. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a tratar de resumir lo que ha hecho el maestro y luego lo vamos a aplicar, por favor, en algunos ejercicios
que seguramente algunos ya están avanzando. Vamos a tratar de darles las propiedades que se va a usar. Veamos, por favor, entonces a continuación. Vamos a ver entonces. Ya está. Bien, nos vamos entonces a nuestra plataforma. Bien, fíjense por favor acá. Es importante que ustedes conozcan el concepto, en resumen, de lo que nos mencionó, la resultante máxima y la resultante mínima. En algunos ejercicios te dicen, te dicen la resultante máxima es 9 y calcular el módulo de uno de ellos. A veces te dicen, por ejemplo, calcular el vector que forman un ángulo determinado, ¿no? Los problemas varían, por favor. Entonces veamos el primer concepto que tiene que saber para su examen. Cuando ustedes le dicen resultante máxima, ¿ya? Resultante máxima significa que los dos vectores están colinealmente en el mismo sentido, por ejemplo, vector A y vector B tienen que estar colineales, esa es una resultante máxima. También pueden ser que están superpuestos, o sea, uno de los vectores está sobrepuesto con el otro de repente de esta forma, está encima del otro. Como es esta gráfica, ven, fíjate, por favor. Para que la resultante sea máxima, necesariamente los vectores tienen que ser colineales o superpuestos. Y en ese caso, solamente tú, como no conoces quiénes son los vectores, tú podrías decir el módulo del vector A. Acá siempre perfeccionándonos. En tu examen, al módulo le puedes escribir así, ¿ven? Cuando tú ves una sola letra, se lee módulo, módulo del vector A. Cuando no lleva nada, pero hay en los exámenes muchas veces, a veces te coloca de esta forma, con una rayita y paréntesis. También se lee así, módulo del vector A, ¿no? Por ejemplo, acá esto se lee así, ¿ve? Módulo del vector A, módulo del vector B. Te están diciendo el tamaño del vector. El tamaño del vector es. Entonces, cuando te pidan resultante máxima, simplemente vas a sumar las magnitudes de los vectores. Por eso que acá, cuando te dicen, ¿no? La resultante máxima de dos vectores es A. Y como yo no conozco los vectores, entonces puedes decir simplemente la suma de esos vectores es 9. Porque esa es la resultante máxima. Y dice que la mínima es 3. Cuando te dicen mínima es que se van a restar necesariamente. Entonces dices A menos B es igual a 3. Entonces, ¿qué haces aquí? Por favor, recuerdas un poquito de álgebra y dices, pues, A más A, 2 veces A. Estamos sumando algebraicamente A más A 2 veces A. Acá se va a cancelar el B con el menos B y te va a dar 12. Y de esta manera obtienes el vector A que vale 6. Porque el 2 va a pasar a dividir y ya vale 6. Como A vale 6 y la suma te tiene que dar 9, estimado estudiante, B tiene que ser 3. Y de esa manera obtiene los valores, las magnitudes de los vectores. En sí no sabemos cómo están, ¿no? De repente es un vector de 6 unidades y el otro vector está aquí, que vale 3. Pero te decía que su resultante máxima era 9. Para que su resultante sea máxima, los dos tienen que ser colineales. Y para que sea mínima, tienen que ser colineales opuestos. Fíjate, por favor, aquí el profesor ha hecho una gráfica interesante y donde dice resultante máxima y mínima. Ojalá que haya más adelante ejercicios de máxima y mínima para poder garantizar su solución. Bueno, sigamos avanzando. Bien, acá hay un ejercicio interesante. Dice, para los dos vectores mostrados, determinar el módulo de la resultante. Ojo, estos dos vectores tienen ángulos. En el video detalla muy interesante que para poder calcular la resultante de dos vectores hay muchas formas. Pero hay una en particular donde nos dice, y está acá justamente, donde nos dice, por favor, acá lo vamos a escribir. Cuando tú tienes, joven estudiante, un vector, por favor, fíjate, por favor, cuando tú tienes un vector formando un ángulo con otro vector, por favor, formando un ángulo con otro vector, alégrate, por favor. Se puede calcular su vector resultante. El módulo, el tamaño del vector resultante. Se va a usar el método del paralelogramo. ¿Qué es lo que hace usted? Como buen oficial que va a hacer, traza la primera paralela, traza la segunda paralela y por favor en el video explica que esta es la resultante. Este es el tamaño que te van a pedir. A ti te van a pedir calcula el módulo de la resultante. Necesitas saber cuánto vale esa resultante. Entonces, esa resultante va a depender muchísimo del tamaño de este vector que le vamos a poner A y el tamaño de este vector que le vamos a poner B. Ya está. ¿Cuál es la ecuación? Aquí está, por favor.
Acá el profesor nos coloca, esta es la ecuación que nos va a ayudar a calcular la resultante de dos vectores que forman un ángulo. Solamente es módulo, módulo por favor, módulo del vector A, más módulo del vector B, más dos veces el módulo de A y B por el coseno del ángulo. Pero aquí, por favor, para poder aplicar este método, necesariamente, estudiante, tienen que formar un ángulo. Acá veo dos vectores con dos ángulos. Pero, por favor, usted lo que va a hacer es coincidir sus puntos iniciales. Lo que va a hacer, por favor, es que este origen coincida con este origen. Así es que usted va a trasladar uno de esos vectores. Por ejemplo, este vector 2, este vector de color, lo voy a colocar de color rojo, este vector de color rojo, estimado estudiante, lo voy a trasladar. Lo voy a trasladar. ¿Cómo lo traslado de esta manera? Mira, trazo un vector más o menos así. ¿Ven? Lo estoy trasladando al otro vector para que formen un ángulo. Cuando tú trasladas, ojo, no debe cambiar su dirección ni su módulo. Su módulo sigue siendo 2 unidades es su tamaño, y el ángulo, en este caso su dirección, también tiene que ser el mismo, 25. ¿Ven? Ya, por lo menos ahora los dos vectores están juntos. ¿Ven? Los dos vectores ya están en un mismo punto. Ya se parece muchísimo a esta figura. ¿Ven? Pero por favor, nos falta el ángulo que forman. El ángulo que forman los dos vectores solamente es la abertura desde... Este es el ángulo que forman. Como un inicio era 85 y ahora el ángulo que forma es 25, este ángulo que están formando los dos sería la diferencia, o sea, sería 60. Y ya está. Te quedaría 60, estimado estudiante, porque 60 más 25 te da el 85 grados que era al inicio. O sea, pasándolo a limpio te va a quedar así. Pasándolo a limpio, por favor, te va a quedar un vector de 2 unidades. Te va a quedar, por favor, estimado estudiante, un vector de 2 unidades. Y acá te va a quedar, por favor, más o menos un vector de otro de 2 unidades. Así te queda, ¿ven? De 2 y de 2. Y todo esto, por favor, formando un ángulo de 60 grados. Ahora sí ya tienes. Ahora sí ya tienes, jovencito, y ya tienes exactamente la forma del polígono. Esto se llama método del paralelogramo. ¿Ya? Cuando yo le diga que aplicar paralelogramo, método del paralelogramo. No olvides que para aplicar el método del paralelogramo tiene que haber dos vectores formando un ángulo. Y ahí está. Tengo dos vectores formando un ángulo. Alégrate que se puede calcular. Vamos a ver cuánto valdría su resultante. Su resultante, que lo voy a graficar, no hay necesidad. En su examen no necesitas graficar. En tu examen no hay necesidad de graficar. Le trazas la primera paralela, le trazas la segunda paralela. Y nosotros queremos, por favor, estimado estudiante, este vector. Este vector se le llama resultante. El tamaño de eso te están pidiendo. ¿Cuánto vale el tamaño de ese vector? Que le voy a representar con la letra R. ¿Cuánto valdrá ese tamaño de ese vector? Usamos el método del paralelogramo. ¿Qué nos dice el paralelogramo? La resultante es igual a la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? Del primer vector, que en este caso es 2. 2 al cuadrado. Este vector, 2 al cuadrado. Más cuánto, más el otro vector, que en este caso también vale 2, lo elevas otra vez al cuadrado. Más quién, otra vez 2 veces. 2 veces, ¿por qué? Por la fórmula dice 2 veces. 2 veces el módulo del vector 1, que es 2. Otra vez por 2 veces el módulo. Y por el coseno de 60. Por favor, ¿por qué coseno de 60? Porque el ángulo que forman es 60 grados. Y por favor, a los chicos que por primera vez inician su preparación, tienen que irse acostumbrando que el coseno de 60 es un medio, por favor. Eso lo van a aprender en trigonometría y algunos ya lo conocen. Así es que lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a ver cuánto nos saldría la resultante. Acá nos sale 4 más 4 más 2, 2 por 2 por 2 es 8. Y 8 por un medio. Ya está. Estamos operando con calma. Algunos jovencitos que seguramente ya les ha salido. R va a ser igual a 4 más 4 es 8, más ¿cuánto? 8 por 1 es 8, entre 2 es 4. Finalmente te queda raíz de 12. Raíz de 12 es un número irracional que su raíz no es exacta. Pero en la escuela naval a ti te van a pedir lo máximo que se podría desglosar. Raíz de 12 lo puede escribir como 4 por 3. Y 4 por 3, por favor, vendría a ser 2 raíz de 3. Ahí está la resultante de el tamaño de la resultante.
Bien, ahora les voy a dar un artificio. Un artificio quiere decir que lo puede hacer de una manera mucho más rápida. Pero por favor, como es un artificio, solamente cumple para casos particulares. Veamos, por favor. Ahora vamos a ver un artificio. Hay una propiedad muy bonita. Dice, atentos jóvenes, cuando tú tienes un vector, por favor, un vector y otro vector. Cuando los ángulos, escuchen por favor, cuando los módulos sean del mismo valor, o sea, por ejemplo, si le voy a poner un vector de módulo A y acá también de A, estos vectores se les llaman ortogonales. Cuando tú tienes vectores ortogonales, los vectores ortogonales son aquellos vectores que forman 90 grados. El ángulo que forman es 90 grados. Cuando tú tienes dos vectores ortogonales y tienen el mismo módulo, yo voy a aplicar el método del paralelogramo para hallar mi resultante. Pero acá, todos atentos. La resultante, por favor, la puede hacer de forma directa. No necesita ningún cálculo. Hay una propiedad donde nos da directamente el valor de esa resultante. Esa resultante, estimado estudiante, es A por la raíz de 2. Nada más. No necesitas hacer cálculo. Ese tamaño vale A raíz de 2. Esto es lo primero. Segundo, por favor, ¿qué más? Cuando los vectores forman ángulo de 60. Forman ángulo de 60 grados. Cuando tú tienes dos vectores, estimado estudiante, dos vectores que tienen el mismo módulo, tienen que tener el mismo módulo, ¿ah? Dos vectores que tienen el mismo módulo, pero que forman ángulo de 60, alégrate. Vamos a imaginar que vale módulo A y módulo A. ¿Usted va a usar el método de Ramos? Sí, pero como se está preparando en la academia, usted necesita de tiempo para hacerlo lo más rápido posible. El tiempo en un examen es importante. Yo necesito calcular esta resultante. Y esa resultante, ¿cómo la calculo directamente? Simplemente propiedad. Esa resultante va a ser el módulo por la raíz de 3. Nada más. No necesitas aplicar ningún teorema directo a raíz de 2 cuando es 90 y cuando es 60 a raíz de 3. Eso solamente cumple cuando los módulos son iguales. Y por último, 3. Cuando tengo en mi examen dos vectores que forman ángulo de 60 grados. Si en mi examen tengo dos vectores que forman 60 grados, estudiantes, 60, no, perdón, 120, ya he hecho con 60. Ahora vamos a hacer cuando forman 120. Cuando yo tengo dos vectores que forman un ángulo de 120, y sus módulos son iguales, alégrate, que también hay una propiedad que te va a dar directa su resultante. Trazamos paralelas y esta resultante que me están pidiendo calcular simplemente es el mismo que el módulo. Ahí están, por favor, las propiedades. ¿Y qué tiene que ver esto con el ejemplo que acabamos de hacer? Mira, si usted hubiese sabido la propiedad, mira, el ejercicio salía en segundos. Fíjate que un alumno llega al examen y, oh, no, este vector es 2. Ya está. Y si yo lo traslado como lo hemos hecho, aquí me voy a dar cuenta que este vector es 2 y el ángulo que forman es 60. Uy, esto es propiedad, ¿eh? Dos vectores que nacen y tienen el mismo punto, que vale 2, rapidísimo. La resultante va a ser 2 por la raíz de 3. Se acabó. Ingresó, por favor. Mientras otro compañero que se ha olvidado está haciendo todo el proceso de la resultante, otro ya lo hizo instantáneamente. Pero repito, esto solamente sucede cuando son módulos iguales. Por ejemplo, si que hubiese sido 12, ya no, pues ahí ya lo tiene que hacer con la fórmula del paralelogramo. Bien, sigamos avanzando, estimado estudiante, en la solución de estos ejercicios que nos ha enviado la academia. Sigamos. Bien, en el video que expliqué, el profesor también nos habló del método del polígono. El método del polígono es un método muy interesante, pero también hay que saberlo cuándo aplicar. Fíjate, por favor, acá hacemos un ejemplo. Acá ya está resuelto el ejercicio, así que lo que voy a hacer es otro ejemplo. Necesito un ejemplo. A ver, suponte que en tu examen te dicen así, ¿cuándo aplico el método del polígono? Acá ya lo voy a poner. ¿Cuándo aplico el método? Ojo, estamos en un ciclo de repaso. Método del polígono. Método del polígono. ¿Cuándo aplico el método del polígono?
El método del polígono lo vas a aplicar mayormente cuando no hay ángulos. Digo, mira, no vaya a ser que en tu examen te digan, no, acá tengo un vector. Mira, fíjate, tengo un vector, por ejemplo, de módulo A. Acá tengo otro vector de módulo B. Y acá módulo B. Y tengo otro vector de módulo C. Si usted se da cuenta, ahí puede darse cuenta que si me piden la resultante, ¿cómo puedo hallar la resultante de esos vectores si no conozco módulo y tampoco tengo ángulos? Entonces, ahí puedes subir al siguiente nivel, ya es polígono. ¿Y polígono por qué? Porque con esos vectores puedes formar una resultante. O sea, usted podría decir hoy, si yo tengo vectores que siguen una misma trayectoria, mira, trayectoria se refiere, fíjate, uno a continuación de otro. Estos vectores se llaman, presentan la misma trayectoria. Si usted tiene vectores que siguen la misma trayectoria, puede aplicar el método del polígono. ¿Y qué es el método del polígono? La resultante de esos dos vectores es el inicio de la trayectoria con el final de la trayectoria. Usted va a unir mediante un vector, ese polígono. Esta es la resultante. Esto viene a ser la resultante. Ese es el método del polígono. Vamos a hacer una aplicación, ¿ya? Vamos a una aplicación, aunque el profesor lo ha hecho en su video, pero igual necesitamos complementar. Le va a pedir hallar la resultante. Así te van a preguntar, hallar la resultante, y ya está. Y les van a colocar así en su examen, miren, les van a colocar un vector, acá otro vector, acá otro vector, y acá de repente otro vector. Así les ponen, ¿no? Y visto ejercicio les ponen así, a veces les ponen mayúscula, minúscula, dicen, este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C y este es el vector D. Ya está. Eso es lo que preguntan. Haya la resultante y les dan un conjunto de vectores. Por ejemplo, acá no hay ángulo. Entonces el alumno puede decir, no, acá tengo que aplicar polígono. Aquí tengo que aplicar el polígono, por favor. Pero ¿cómo es el polígono? A ver, vamos a ver. Vamos a buscar vectores que tengan la misma trayectoria. Miren, este vector sigue la misma trayectoria que este vector y sigue la misma trayectoria que este vector, pero no que menos el de D. Menos el de D. Entonces, tú sabes por teoría, que si yo tengo un vector que sigue la misma trayectoria, mira, A, B y C, yo sé que puedo hallar su resultante de esos vectores. Voy a hallar la resultante de estos tres vectores, de los tres, porque los tres, la teoría dice, debo colocar un vector que va desde el inicio hasta el final. Ya está, le hago caso, por favor. Y le coloco este vector. Cuando usted coloque este vector, joven estudiante, este vector se va, se elimina y se elimina. Ya está. Pero si usted observa, ese vector de color rojo tiene el mismo tamaño del vector D que estaba a un inicio, ¿no? Entonces, lo que debería haber hecho es esto nada más. Hoy ABC es la resultante es este vector. El vector A, B y C, aplicando el método, su vector resultante es este. Cuando yo coloco el vector de color rojo, lo que va a suceder es que esos tres vectores que formaban el polígono ya no están más. Se va y se va. Y al final nos quedan dos vectores que tienen el mismo sentido, la misma posición. A estos vectores se les llama vectores paralelos. Estos vectores son paralelos y tienen el mismo sentido, por lo tanto se va a sumar. Y usted lo único que va a decir es que la resultante de esos vectores va a ser igual a 2 veces el vector D. Esa es la respuesta. La resultante de ese sistema es 2D. D de color rojo porque es la resultante de A, B y C, y más el D que estaba al inicio suman 2D. Y esa es la respuesta. Veamos un ejemplo más, por favor. Aquí, este es el método del polígono, ¿no? A ver, acá. Ahí está. Mira, estimado estudiante. Acá, por ejemplo, si usted se da cuenta en el ejercicio que nos pone el profesor, no hay ángulo. Se va a ser difícil, pero sí veo polígonos.
Ya, pero voy a buscar polígonos. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a buscar polígonos. Fíjate, por favor, que este vector que estoy señalando, sigue la misma trayectoria que este vector, ¿ve? Sigue la misma trayectoria que este vector. Ya está. Yo sé por teoría que yo puedo hallar la resultante de esos dos vectores. ¿Qué debe hacer? Iniciar, coloca el punto inicial de ese vector y el punto final. Si usted une ese vector, estimado estudiante, mediante, ahí está, este es el vector resultante. Si usted coloca el vector de color rojo, está reemplazando a los dos vectores de color amarillo. Esto se va y esto se va. Ya está. Inclusive ya puede saber que ese vector de color rojo vale 10. Usando el método del polígono ya calculó. Pero acá hay más vectores. Dete cuenta que aquí hay un vector que sigue la misma trayectoria. Ahí hay un vector, por favor, que sigue la misma trayectoria, mira. Este vector, por favor, también puede hallar su resultante, ¿ve? Va en la misma trayectoria que este vector. Por lo tanto, puedo hallar su resultante de esos dos vectores. ¿Qué hago? Según la teoría, nos indica el profesor que debo colocar desde el punto inicial hasta el punto final. Desde el punto inicial hasta el punto final hay un vector. Voy a colocar un vector que va en trayectoria contraria a los dos. Mira, así. Mira, ya está. Y ese vector también sabes cuánto vale, vale 5. Al final te queda así el ejercicio, ¿eh? Te va a quedar un vector de color azul y te va a quedar un vector de color rojo. Pero esos vectores son paralelos y como tienen el mismo sentido, simplemente vas a tener que sumar. El vector de color azul vale 5 unidades y el vector de color rojo, por favor, vale 10 unidades. Y usted va a sumar esos dos vectores porque son paralelos y tienen el mismo sentido, por lo tanto, la respuesta sería 15. Y ha ingresado a la escuela, ¿ven? Muy bonito ejercicio básico, pero es importante que usted entienda cómo los vectores se van a comportar. Jóvenes, por favor, teoría. Si usted ve un vector que sigue la misma trayectoria que otro, para eliminar esos dos vectores, usted tiene que unir el punto inicial, une y se acabó. Esto se va. Puedo tener un conjunto de vectores. La forma no interesa, jovencito. Sé que tengan la misma trayectoria. Pero si usted ve que tienen la misma trayectoria, para calcular la resultante simplemente tiene que unir, por favor, tiene que unir el punto inicial con el punto final. Coloca esto y se va. Esa es la resultante. Se va, se va, se va, se va. Ya está. Bien, esperemos que estén entendiendo, jóvenes, pero igual, profesor Sergio tiene los videos desde cero, usted lo puede volver a ver con calma, detalle, pero es importante si alguien de repente tiene alguna consulta, poder resolver las dudas. Ya, acá hay otro ejercicio, muy bonito ejercicio que coloque el profesor Sergio. ¿Dónde nos pide la resultante? Acá no hay ángulos, jovencitos. Ya es método del polígono. Vamos a buscar trayectorias que tengan el mismo sentido. Vamos a buscar que tengan el mismo sentido, estimado estudiante. Entonces, usted que ya tiene experiencia, acá lo voy a copiar, tiene experiencia, vamos a usar el método de la trayectoria, que tengan la misma trayectoria. Ojalá tengan la misma trayectoria. Bien, bien. A ver, vamos a ver. Bien, me está pidiendo, determine el módulo. Como me dice módulo, me está pidiendo el tamaño del vector resultante. De estos 5 vectores me sale una resultante. Pero por favor, fíjate, este vector que voy a señalar, mira, tiene la misma trayectoria que este vector. También tiene la misma trayectoria que este vector. También tiene la misma trayectoria que este vector. No, A está en contra de la trayectoria. Por lo tanto, olvídate un momento de A. De ese A, olvídate. De esos 4 vectores que he pintado, he achurado, voy a hallar su resultado. Pero por teoría, ¿cuánto es la resultante? Tienes que unir el punto inicial con el punto final. Ya está. Y le vas a colocar un vector que va en contra de esos vectores. Mira, qué bonito. Le coloco un vector que va en contra de esos vectores. Debes colocar el sentido, Si usted coloca ese vector, por favor, está calculando la resultante de esos 4 vectores.
Cuando usted coloca ese vector de color rojo, lo que está haciendo es determinar la resultante. Por lo tanto, este vector ya no está, ya no está, ya no está y ya no está. Y solamente te están quedando dos vectores de esta forma. Uno de color negro, que estaba más o menos así, que eso no le hemos hecho absolutamente nada, y el otro de vector de color rojo, que tampoco es la resultante de esos, así te quedaría. Pero esos vectores, coincidentemente, están representados por la letra A. Esto dice que vale A y por lo tanto esta también tiene que ser A porque se encuentra en la misma dirección y el mismo tamaño del vector anterior. Pero mira lo que te están diciendo. El módulo del vector A es 5. Por lo tanto, si me están diciendo que el módulo del vector A es 5, te están diciendo que él vale 5 unidades y él vale 5 unidades. Y como los dos vectores siguen una misma trayectoria, tienen el mismo sentido, por lo tanto, la resultante es la suma de esos dos. Sería 10 unidades. Y eso es lo que marcaría en su examen. Una fecha en un examen lo que venía es esto, acotando a lo que ahora me viene a la memoria. Algo así era el ejercicio. Algo así les preguntaban en su examen, estimado estudiante. Y muy bonita pregunta porque mis jóvenes en ese tiempo me dijeron, profesor, no hemos podido hacer este ejercicio. Y había, pero ¿cuánto lo han marcado? Vamos a ver si ustedes. Era muy parecido a este ejercicio que coloca el profesor Sergio y les decían calcular la resultante. Yo les pido a ver a ustedes, ¿cuánto sería la resultante ahí? Pero Fernando acaba de ingresar. Es 0. Muy buena respuesta. Siempre acá también me responde en el chat. Me dice Iglesia 0. Bien, bien, Pedro. Es 0 por una razón. Siempre, caballeros, que tengan figuras cerradas, que tengan una misma trayectoria. Todos. Alégrate. La resultante es 0. Cualquier forma, pero que sea cerrado, la resultante siempre va a ser 0. ¿Ya? Sigamos avanzando, por favor. Bien, otro ejemplo más. Pero en este ejercicio se usa la descomposición, caso muy contrario al anterior. Es muy diferente al anterior, por favor, acá lo voy a borrar. Esta es muy parecida. A ver. Muy parecida a la anterior. Esto voy a borrar. Ya, a ver acá. Lo que sucede, acá lo voy a explicar un poquito la descomposición. Lo que sucede, estudiante, eso se llama descomposición. Fíjense, por favor. Va a haber ejercicios cuando van a tener solamente un vector. Y tú ese vector necesariamente, le vamos a llamar vectora. Ese vector no nos va a servir para nada. Cuando exista un vector y no te sirva para nada, lo debes eliminar. Pero ¿cómo elimino un vector? A partir de su descomposición. O sea, si usted quiere eliminar ese vector, tiene la siguiente posibilidad de colocar, por favor, fíjense, si yo quiero eliminar ese vector, debes colocar dos vectores. Usted debe colocar dos vectores que van en la trayectoria contraria a él. Mira lo que va a hacer. Colócale un vector de esta forma y otro vector de esta manera. Fíjate que estoy colocando dos vectores que van en contra de ese vector. Eso se llama descomponer, porque de un vector está consiguiendo dos vectores, lo contrario que el anterior, ¿no? Entonces, si usted coloca, a esto le vamos a llamar componente horizontal y este componente vertical, que se usa mucho en física. Cuando usted coloca estos dos vectores, que le voy a llamar componente acá, componente horizontal y componente vertical, X, se elimina este vector. Y eso se llama descomponer. Ojo que la descomposición no siempre va a ser rectangular. Puedes tener un vector y yo te digo, descompón eso. Y un alumno puede hacer esto también. Puede colocar un vector y acá le coloca otro vector. Lo más importante de la descomposición es que debe colocar dos vectores que van en trayectoria contraria a ese vector. Entonces, a esto le puedo llamar componente 1 y componente 2. Pero fíjate que la forma la va a decidir usted y va a depender muchísimo del tipo de problema que se nos presenta. A eso se llama descomposición. La descomposición no siempre va a ser de esta forma. Por ejemplo, yo puedo tener un vector. Mira. Ojo, ¿cuándo voy a necesitar la descomposición? Cuando ese vector no nos sirva. Yo, por ejemplo, quiero descomponer eso y puedes colocar así. Yo puedo colocar un vector. Ya está. Y el otro vector.
pero quiero que entienda cómo se coloca el sentido de los vectores. Cuando yo tengo un vector, estos serían sus componentes. Cuando tú colocas los dos vectores de color verde, estos se van. Ya está. Mayormente se hace con dos, pero también se puede hacer con tres. No he visto en exámenes de admisión con tres, Pedro, pero lo puede hacer. De repente usted quiere descomponer así, ¿no? O yo quiero poner acá un vector, le quiero colocar acá otro vector y acá le coloco otro vector. También lo puede hacer. Lo más importante es que usted coloque cantidad de vectores que vayan en contra de ese vector, pero formando un polígono, ¿eh? Ese es el detalle de la descomposición. Se usa mucho, ¿eh? Se usa mucho, por favor, en matemática y también en física, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. A ver, acá creo que antes, ya está. Por ejemplo, este ejercicio, ¿eh? Yo necesito calcular la resultante. Un detalle interesante es que aquí, por favor, no hay ángulos, ¿no? Entonces no puedo usar el método del paralelogramo ahí, ¿no? No, porque no me están dando el ángulo que forman. Entonces, ahí debo hacer algo interesante, joven estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer. Primero, este vector que voy a señalar, lo voy a descomponer. No me sirve. No me sirve para nada ese vector, pero ¿cómo lo descompongo? Ah, tienes que colocar dos vectores que van en contra de ese vector. Se llama descomposición. Y felizmente ahí tienes la figura que te va a guiar, ¿ve? En tu examen te va a guiar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un vector así. Lo voy a hacer con otro color para diferenciar. Le vamos a colocar así, estimado estudiante, fíjate. Ya. Le va a colocar así, un vector. Ahí está, un vector. Y acá le colocas otro vector. Mira qué bonito. Ya está. Cuando usted coloca los dos vectores de color verde, este vector se va porque lo ha descompuesto. Hacemos lo mismo con F. Vamos a descomponer también el vector F. ¿Pero cómo descompongo ese F? Ah, colócale dos vectores que van en contra de ese vector. En trayectoria contraria, por favor. Entonces podría ser así. ¿Ve? Podría ser, por favor, así. ¿Ve? Voy a colocarle un vector. Ya está. Y le coloco otro vector. Mira, jóvenes. Le estoy colocando dos vectores que van en trayectoria contraria. Cuando coloco esto, se va. Al final me va a quedar así el ejercicio. Al final me va a quedar así. Me va a quedar un vector de 4 unidades, porque por referencia esto vale 4. Te va a quedar, por favor, un vector oblicuo inclinado que vale 3 unidades, porque al inicio nos decía que valía 3. Este vector vale 3 unidades, 3. Te va a quedar un vector de color rojo que no lo hemos descompuesto, un vector de color rojo que no le has descompuesto para nada, que está en ese sentido. Te va a quedar un vector de color rojo que para nada lo hemos tocado. Ahí está. Que también vale, por favor, 3 unidades, por una razón, por la posición del vector, te vale 3. Y hay un vector de color azul también en el mismo sentido azul. Mira, jovencitos, ¿eh? Que también vale 3. Y finalmente, acá hay otro vector. Y hay otro vector, por favor, de 4 unidades. Así te quedaría el ejercicio. Mira, usando descomposición, qué bonito. Y ahora sí, vamos a los que nos encanta. Estos vectores se llaman colineales. Estos vectores son colineales. Y cuando hay colineales, solamente se suma o se resta. Pero como sus sentidos de esos vectores son diferentes, se anulan. Ese 4 y ese menos, y ese 4 y ese 4 que va a la izquierda se van. Y solamente nos estaría quedando 3 vectores paralelos. Pero como tienen el mismo sentido, sumaría. 3 más 3 más 3, 9. Y acaba de ingresar. La resultante es 9 unidades. Mira lo que dice acá. A partir de la gráfica, determinar el módulo, el tamaño. En tu examen va a figurar la respuesta 9. Esa es la respuesta. 9 unidades, por favor. Hemos descompuesto elegantemente. Sigamos, por favor. Ahí, acá está. Mira, ve. Este es otro ejercicio que el profesor ha resuelto. No sé si lo han visto desde cero. En el video ha resuelto el profesor Sergio este problemita, ¿no? Muy bonito problema, interesante, pero lo vuelvo a repetir si de repente no se ha visto. El problema es cómo saber que voy a usar el polígono o cómo voy a saber que voy a usar la descomposición. Solamente hay 3 pasos. Uso método del paralelogramo
Uso el método del polígono o la descomposición. Una de esas tres voy a usar. Aquí, bueno, yo conozco los dos vectores, pero no conozco sus módulos. Si yo conociera sus módulos y conociera el ángulo, ya sabemos que podemos usar el método del paralelogramo. Eso podría ser la primera. La segunda es que para usar el método del polígono tengo que tener vectores que tengan una misma secuencia, y lo cual no la tienen. Entonces me queda descomponer. Aquí me parece la descomposición. ¿Cómo descompongo? Vamos a descomponer el primer vector. Vas a colocar dos vectores que van en trayectoria contraria a ese vector. Mira, mira, estudiante, en tu examen tienes que pensar rápido. Voy a colocar dos vectores que van en trayectoria contraria a ese vector. Lo voy a hacer aparte para que cuando estudies lo puedas visualizar, ¿ya? Lo voy a hacer aparte para que lo puedas, ¿ya? Ahí está. Ya, mira, caballero. Ya está. Lo voy a hacer aparte para que tú veas el ejercicio inicial y puedas guiarte qué es lo que hemos modificado. Ya está, ahora sí. Usted lo que va a hacer es Ya, ahora sí. Estudiante, usted va a descomponer. Hoy, ¿cómo descompongo? Voy a descomponer primero este vector. Para descomponer ese vector, usted debe colocar dos vectores que van en trayectoria contraria. Mira, mira, caballero, mira, señorita, ahí está. Ahí está, estudiante, ¿eh? Pero debes colocarle en sentido, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Ya está. Cuando yo coloco esos dos vectores, estoy descomponiendo. Por lo tanto, ese vector ya no está más. Se fue. Hacemos lo mismo con el otro vector. El otro vector también vamos a descomponer. Este vector vamos a descomponer. Vamos a hacer con otro color para que usted pueda comparar. Voy a colocar dos vectores que van en trayectoria contraria a ese vector. ¿Ya está? Bien, jovencitos. Cuando usted coloque esos dos vectores, se va. Ahora, lo bueno es que podemos obtener sus módulos. Sus módulos, por favor. Si usted es observador, acá nos están diciendo que es punto medio. Acá no se nota bien, punto medio. Nos están diciendo que es punto medio, por favor. Si es punto medio, esto tiene que ser 5. Como esto es punto medio y esta línea vale 6, esta también tiene que ser 6. Y como es punto medio, esto vale 3. Bien, jóvenes, ahora sí. Tengo dos vectores paralelos. Fíjate que este vector es paralelo a este vector. Cuando dos vectores son paralelos, simplemente se suman si tienen el mismo sentido. O sea, de esos dos vectores paralelos sale un vector llamado vector resultante que vale 15. Aquí te sale un vector de módulo 15 unidades. Pero también, por favor, se puede observar que acá tengo un vector y otro vector que también son paralelos. Y como tienen el mismo sentido, también se suman. Sería 9. Pero por favor, no le puedo colocar así. Tengo que colocarle en la misma dirección que las componentes. Si está inclinada las dos componentes, su resultante también tiene que estar en la misma dirección, ¿ve? Y como esa dirección es 60, acá por este ángulo 60, esto vale 9. Esto vale 9, por favor. Este es 9 y este es 60 grados. Hubiese sido excelente, estudiante, que sean de módulos iguales, salía rápido. Bien, ahora sí, nos ha quedado para resolver por el método del paralelogramo. Bueno, el método del paralelogramo dice, la resultante es igual a la raíz cuadrada. ¿De quién, ah? De 9 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más el doble de 9 por 15, por favor, por el coseno de quién, ah? De 60, que ya sabes que vale un medio. Poco a poco, el coseno de 60 se usa mucho. Y haciendo unos cálculos, creo que sale 21, ¿no? Ya, creo que lo vi en el video, decía 21. Y así es que eso ya solamente operativo. Si vamos avanzando, ¿qué más nos ha puesto, por favor, el Master 6? Ya está. A esto se le llama descomposición rectangular cuando se hace sobre X y sobre Y. Pero es la misma, lo único que sucede es que es sobre un rectángulo, ¿no? Veamos a ver acá. Ahí está. Fíjate un ejercicio de descomposición rectangular. Veamos, por favor, aquí. Y ya está. Vamos a ver cómo haríamos este ejercicio que nos propone.
Ya está. Lean el ejercicio, nos dice, a ver, determinar el módulo. Módulo es tamaño. ¿De quién? De la resultante. Si el vector A, su módulo es 10 y el vector B, 7 raíz de 2. Le vamos a colocar esos datos que nos dan. Que el vector A, por favor, vale 10 unidades. Nos están dando 10 unidades. Y el vector B nos están diciendo que vale 7 raíz de 2. La primera manera de hacer sería que tú calcularas el ángulo y lo puedas hacer por el método del paralelogramo. Pero si usted completa, acá te va a quedar 90 y acá te va a dar 37 y si suma, te va a dar un ángulo y para eso debe saber reducción al primer cuadrante. Tiene que saber ese tema para saber el coseno de 90 más 135, 215. Y tendría que saber cuánto es el coseno. Así es que lo que vamos a hacer es por el método de la descomposición. Una característica de descomposición es cuando hay ángulos notables, sobre todo cuando hay ángulos notables. Lo que vamos a hacer es descomponer 7 raíz de 2. Ya está. Bien, usemos por favor la descomposición rectangular. Usted lo que va a hacer por favor es descomponer en dos vectores. Fíjate por favor. Dibuja un vector. Acá me conviene colocar rectangular. ¿Para qué? Para aprovechar el ángulo notable, ¿no? Fíjate, estimado estudiante, y ya está. Mira, le vamos colocando dos vectores. Ya, jóvenes estudiantes, recuérdense el triángulo de 37. 37 grados. Usted simplemente tiene que hacer que aquí es múltiplo de 3. Él es múltiplo de 3. Este es múltiplo de 4. Y este tiene que ser múltiplo de 5. Como esto vale 10, la constante tiene que ser 2. Aquí 2 y acá 2. Por lo tanto, ya sé que cada uno vale 6 y el otro vale 8. Ya está. Ojo, cuando usted coloca los vectores de color verde, esto se descompone. Ahora vamos a descomponer el vector B. Le vas a colocar dos vectores que van en trayectoria contraria a la resultante. No, con la práctica ya se va a dar cuenta, jovencitos, cómo va a usar la descomposición. Descomposición rectangular. Ya está. Aprovechando el ángulo de 90 grados. Bien, jóvenes, ustedes saben muy bien que si la hipotenusa es 7 raíz de 2, en el triángulo de 45, él vale 7 y 7. Les tiene que salir 7, 7, por favor. 7 unidades y 7. ¿Ya está? Finalmente, el ejercicio nos estaría quedando de esta forma. Este vector que usted está visualizando, que vale 6, ¿ah? Y este vector que está visualizando, dime. Ah, ya, uy. Tiago, gracias. Uy, casi. No, Tiago, gracias. Claro que sí, porque le he puesto 3, 3, 4. Tiago, muy amable. Ya íbamos a cometer un horror y ahí sí. Es correcto lo que dice Tiago. Acá se opone un múltiplo de 4 y acá es un múltiplo de 3, ¿no, estimado Tiago? 3. Por lo tanto, acá debe ser 8 y acá debe ser 6. Gracias, Tiago. Muy amable, por favor. Si no, era un horror. Ya. Estimado estudiante, ahora sí. Aquí te va a quedar 8 y acá te va a quedar 7. Como esos vectores son paralelos, pero sus sentidos son contrarios, simplemente, estimado Tiago, se van a restar. Y al restarse, por favor, sería 1, ¿no? Acá te va a quedar 1 en el sentido del mayor. Te va a quedar una unidad, ya que 8 menos 7 te da una unidad, estimado estudiante. Ya está. Ahora, estos vectores que voy a señalar son, por favor, colineales. Y cuando los vectores son colineales, también se suman o se restan dependiendo del sentido. Pero como sus sentidos son diferentes, simplemente se restan. 7 menos 6 es 1, estimado estudiante. Y tú ya sabes, hace un momento te expliqué una propiedad, ¿ah? Si tú tienes dos vectores que están formando ortogonales, que forman 90 grados, la resultante sale de forma directa, ¿no? Ya no hay necesidad de usar ningún método. El alumno simplemente tiene que saber y decir, no, esta es una propiedad. 1 y 1, la resultante es 1 raíz de 2. O simplemente raíz de 2. El módulo de esa resultante viene a ser raíz de 2. 1 raíz de 2. Esto es 100 raíz de 2. Bien, jovencitos, es la respuesta.
Muy amable, Tiago, ahí está, hemos descompuesto, por favor, practíquenlo igual, mira cómo es interesante saber vectores. Sigamos, por favor, ¿qué más nos...? Uy, qué bonito. Esto también lo hizo el profesor, también lo resolvió, muy interesante. La resultante sea vertical, dice. Ahora lo explicamos si es que de repente no se ha entendido. Ya, ahora vamos a ver, dice que la resultante es... Ya está. Vamos a ver. Ya, vamos a ver aquí. Dice, calcular el valor de alfa para que la resultante de los vectores sea vertical. De esos dos vectores, la resultante se debe ubicar exactamente en esta línea. Tiene que ser vertical. O sea, no debe existir vectores en forma horizontal. Acá no debe haber ningún vector. La resultante tiene que estar, no sé, ¿no? De repente la resultante está aquí y la resultante está aquí, no lo sé. Pero tiene que estar ubicada verticalmente. En el horizontal no debe haber nada de vectores. Entonces, en este caso, como la resultante tiene que ser vertical, lo que vamos a hacer es colocarle los módulos. Por ejemplo, si usted coloca el módulo aquí, por favor, puede darse cuenta. El módulo de A dice que es 12. Este módulo es 12, por favor, acá le colocamos 12. Ya está. Y el módulo de B es 16. Bien. Así como está no nos sirve, ¿no? O sea, lo único que podemos intentar hacer es descomponer. Vamos a intentar descomponer, por favor, para ver cuánto nos sale el valor de A. Entonces, a la hora de descomponer ese vector, vas a colocar dos vectores que van en trayectoria contraria. Fíjate, por favor, acá tenemos un vector y acá tenemos otro vector, ¿no te hago? Ahí está. Ahí está, formando descomposición. Colócale dos vectores que forman una descomposición. ¿Está bien? Ya está. Bien, entonces, ¿cómo haríamos aquí? Bueno, el problema es que aquí el 16, si usted se da cuenta, el 16 no es notable. Pero igual acá colocarle como está. Acá le colocamos, por favor, él vale 16. No olvides que él valdría. A ver, acá cómo lo podemos hacer, como no es exacto, vamos a usar la forma trigonométrica. Mira, joven estudiante. Un poquito de trigonometría aquí. El profesor le ha puesto trigonometría. Si él vale, por ejemplo, R y él vale alfa, siempre él es R coseno de alfa y él es R seno de alfa, para poder descomponer. Entonces acá hacemos esa idea, por favor. Él vendría a ser 16 coseno de 53 y él vendría a ser 16 seno de 53. ¿Ya está? Pero acá también podemos descomponer, estudiante. Dos vectores que están en trayectoria contraria a ese vector. De esta manera. Le coloco vector y acá. Aplicamos otra vez nuestra teoría. ¿Qué nos dice, por favor? Esto vendría a ser 12. Esto vendría a ser, por favor, 12. 12 estudiante coseno de alfa. Y acá vendría a ser 12 seno de alfa. Nos había dicho que la resultante tiene que ser, por favor, tiene que ser vertical. Para que la resultante sea vertical no debe existir vectores en la horizontal. Este vector no debe existir y tampoco este vector. Y la única manera, Tiago, que no existan es que sean iguales, que se anulen los dos. Al anularse los dos, la resultante sería vertical y estaría cumpliendo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, como la resultante es vertical, decimos que la resultante en el eje X tiene que ser 0. Y la única manera que sea 0 es que el vector 16 coseno de 53 tenga que ser igual, por favor, a 12 coseno de alfa. Ya está. Bien, estimado estudiante, resolvamos. El coseno de 16, vamos adelantándote, el coseno, por favor, de 53 es cateto adyacente sobre el opuesto. Recordemos el triángulo de 53 aquí. Recordemos, por favor, el triángulo de 53. 4, 3 y 5. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno sería entonces 3 quintos. 3 quintos.
Esto va a ser igual a 12, por favor, por coseno de alfa. Ya está. Acá podríamos multiplicar estos dos. Sería 16 por 3, sería 48, estimado estudiante, sobre 5. Igual a 12 coseno de alfa. Pero por favor le podemos sacar 12ava y 12ava. Y te va a quedar 4. Y se puede dar cuenta que al final nos va a quedar 4 quintos. Y aquí un poquito de trigonometría, estudiante. ¿El coseno de qué ángulo será 4 quintos? Para saber cuánto vale alfa, ¿no? ¿El coseno de qué ángulo será 4 quintos? El coseno. A ver, fíjate las claves. 37. 37. Leonardo Luján, muy bien, es 37. Por lo tanto, el ángulo de curvatura, el ángulo que me están pidiendo es 37 grados, por favor. Lo hemos hecho de forma trigonométrica, pero también se puede hacer usando la forma geométrica. O sea, lo que se puede hacer es juntar los dos vectores y la resultante que se posicione ahí, ¿no? Ya está. Esta resultante tiene que estar ahí, ¿no? ¿Se da cuenta? Y entonces, este ángulo, como vale, esto valdría 37 y esto alfa, ¿no? ¿No? Y de esa manera también se podría complementar el valor. Pero vamos a dejar ahí porque tendría que aplicar el método de paralelogramo, ¿no? Ahí, y ahí está. 37 grados, por favor. Bien, sigamos avanzando antes que el profesor Sergio nos diga y sigamos avanzando. Bueno, mira, este problema es muy bonito, ¿eh? Estos son clásicos. Determine el módulo del vector resultante. Al toque, estimado estudiante, descomposición. Lo puede hacer por el método de polígono también. ¿Ya? Lo voy a hacer de las dos maneras. A ver, vamos a comparar. Dos maneras. Método del polígono y también el método de la descomposición. Primero por descomposición. El alumno llega al examen y dice, no, estos vectores así sueltos que están no me gusta, así es que lo que voy a hacer es descomponer. Pero para poder descomponer coloco dos vectores que van en trayectoria contraria a ese vector. Un vector aquí y otro vector. Ya está. Bien, y además porque cada cuadradito vale 1, ya sabes cuánto valen cada uno de sus componentes, estimado estudiante. Esto valdría 4 unidades y esto valdría 3. El otro vector también lo vas a descomponer, por favor. El otro vector lo descompones de esta manera. Ahí está, un vector de esta forma y otro vector. Y este vector valdría 3, estimado estudiante, y 2. Ahora solamente tienes vectores verticales y horizontales, ya que estos se han descompuesto, ¿ven? Fíjate, por favor, que este vector 3 y este vector 2 son paralelos. Paralelos y tienen el mismo sentido, simplemente se sumaría. 3 más 2, 5. Acá tienes un vector de 5. Un vector de 5, por favor. Horizontalmente también se puede dar cuenta que este vector de aquí y este vector de aquí son paralelos. Pero como tienen diferentes sentidos, se restarían. Sería 1. 1 en este sentido, por favor. 1 en ese sentido. Ahí está. Más o menos ahí. Como los vectores son ortogonales, acá podemos usar el método del paralelogramo. Paralelogramo. Ya, ese es el. Ya está. Bien, la resultante sería la raíz cuadrada ¿de quién? Cuando los vectores son ortogonales, simplemente se usa el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado y 1 al cuadrado. Resolviendo, por favor, la resultante va a salir de raíz de 26. Y esa es la respuesta. Es usando la descomposición, pero alguien por ahí dice, no, yo quiero hacerlo por el método del polígono. Si usted quiere hacer por el método del polígono, lo que tendría que hacer, por favor, es juntar esos dos vectores. ¿Esos dos vectores cómo lo puedo juntar? De esta manera. Mira, por favor, uno de ellos, el vector A. El vector A lo vamos a trasladar a ver cómo está. Debe estar así. Así está, ¿no? Tiene que ser 4 y 3. Ahí es, ¿no? 4 y 3. Ahí debe ser, ¿ven? Ahí está. Lo hemos trasladado 4 y 3. Fíjate que ese vector A lo hemos trasladado para intentar formar un polígono, ¿eh? ¿Y quién es la resultante? Según la teoría, la resultante es unir el punto inicial con el punto final. Inicial con el punto final. Y esta es la respuesta. Este es el vector resultante. Mira, ese es el vector resultante. El problema es que ese resultante me están pidiendo su módulo, el tamaño. Pero ¿cómo calculo el tamaño? Puedes acá aplicar un pequeño Pitágoras. Tú dominas
Fíjate acá es 1, 2, 3, 4, 5. Acá es 5 cuadrados y acá es un cuadrado. Si usted aplica Pitágoras, te va a salir el módulo que vendría a ser la resultante, ¿no? Y la resultante va a salirte raíz de 26 también. O sea, R va a ser igual a raíz de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Se dan cuenta que por ambos caminos sale la descomposición o el polígono? Y usted llega a la misma respuesta, ¿ve? Ya, sigamos. Sigamos avanzando, por favor. Hasta que el maestro... Uy, qué bonito problema. Determinar el módulo de los vectores. Me está pidiendo el módulo de los vectores. Rapidísimo, ya sabes. No, no tengo ángulos. Dos caminos me quedan. Descomposición o polígono. Descomposición o polígono. Si va a usar la descomposición, estimado estudiante, tiene que buscar qué vector va a descomponer. Y si va a usar el polígono, tiene que formar un polígono. Buscar un polígono que los dos formen una figura. Así es que acá me parece más descomposición. Mira, estimado estudiante, al toque, hay que descomponer. Para descomponer tienes que buscar sus vectores componentes. Vamos a buscar este vector. Fíjate, por favor, este vector. Ahí está, este vector, mira. Voy a colocarle un vector y otro vector. Cuando usted coloca estos dos vectores que van en trayectoria contraria a este vector, mira, ya está. Esa es la descomposición. ¿Ya está? Ahora vamos a descomponer el otro vector. Hay que colocarle dos vectores que van en trayectoria contraria a ese vector. Lo puedo colocar de esta forma. Por el espacio lo voy a colocar aquí. Ahí está, más o menos ahí. Coloco un vector. Ya está. Y otro vector, ¿ven? Fíjate, por favor, al colocar este vector se va. Ya está. Y al final nos quedan cuatro vectores, pero cuatro vectores, dos de color verde y dos de color rojo. Pero los de color verde, fíjate que este vector de color verde con este vector de color rojo son paralelos y opuestos. O sea, uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Como tienen el mismo tamaño, se anulan. Se anulan, estimado estudiante. Esos vectores se han anulado también, ¿ven? Ya está, se van. Y al final solamente nos estaría quedando acá, ¿ve? Un vector de color verde y nos está quedando un vector de color rojo, algo así, ¿ven? Pero el vector de color verde vale 3, ya que es la mitad de ese 6, ¿no? Esto vale 3 y esto vale 6. Y como son paralelos y tienen el mismo sentido, la resultante es 9. Simplemente 3 más 6 es 9. Este es 3, ¿ah? Y acaba de lograr su ingreso. Bien, esa es la respuesta a ese ejercicio, por favor. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando hasta donde nos llegue. Ah, bueno, esto es ya parte de... este es de movimiento uniforme. Esto seguramente lo vamos a ver la próxima semana. Ah, perfecto, mira, ven. Sí. Acá en el material que ahora les voy a compartir, pueden ir revisando. La próxima semana se va a tocar movimiento rectilíneo uniforme. Hemos tratado de... Solamente quiero antes de terminar, darles una propiedad que acá faltó. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un vector y otro vector, si tienen, que tiene, por ejemplo, 200 y 400, usted simplemente para aplicar la resultante, vamos a colocarle que el ángulo sea 60. Sería 200 al cuadrado, 4 sería muy grande, ¿no? Entonces, este 200 le puedes escribir como 200 por 1 y ya le puedes escribir como 200 por 2. Ambos tienen en común 200 y cuando usted calcula la resultante, simplemente va a ser esto, ¿eh? El vector no común, el vector común que es 200 por la raíz cuadrada, 200 porque 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, y por el coseno de 60, que es 1/2. Y ya está. Y lo demás va a operar simplemente, pero lo que es interesante es que usted factoriza el factor común, para no estar haciendo 200 al cuadrado, 400 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, ahí nos vamos a quedar, estudiante. Quiero que observen que lo que se ha tenido en cuenta es un resumen de cómo calcular la resultante de dos vectores. Hemos conseguido que lo podemos hacer de tres maneras. Lo pueden hacer usando el método del paralelogramo, lo pueden hacer usando el método del polígono
o el método de la descomposición. Y de esas tres maneras usted puede llegar al resultado que nos indica.